abriendo tu cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental, adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día la entrevista política tiene como invitada a la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muy buenos días. La habíamos invitado, a pesar de que ayer tuvimos también una invitada de su mismo partido, de su misma bancada, porque considerábamos que hoy día iba a estar ya conformada la comisión que investigaría los negocios del señor Belaúnde Locio y sus posibles conexiones con el gobierno, pero eso no ocurrió. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? ¿Por qué se frustró la conformación de esa comisión y también la discusión de un paquete económico de lo cual se los ha culpado a ustedes, los fujimoristas? Les han dicho que están chantajeando al pedir disculpas, al exigir disculpas de parte del presidente. Bueno, realmente quien ha frustrado el debate y la conformación de la comisión investigadora del señor Belaúnde Locio es el presidente Ollantumala. No es la bancada fujimorista y mucho menos la oposición. En este caso, el señor Ollantumala lo que ha hecho es insultar a la oposición. No nos olvidemos que él representa a la nación, no solamente a quienes votaron por él. Y le guste o no le guste, la nación está conformada por un gran porcentaje de fujimoristas a los cuales ha insultado. ¿Y usted cree que eso fue deliberado o fue un exabrupto? No, yo creo que sí, que ha sido totalmente deliberado. No nos olvidemos que el señor Martín Belaúnde, y aquí si nosotros vemos las casualidades, podríamos ver que el señor Ollantumala sale a decir que Belaúnde, por primera vez, que el señor Belaúnde Locio se entregue, que en fin, y el señor Belaúnde Locio sale a decir de que se va a entregar como colaborador. No salió a decir, un trascendido de que él estaría como colaborador eficaz en el caso de la centralita, lo que haría que tenga de alguna manera beneficios. ¿Y usted cree que todo esto está atado? Sí, yo creo definitivamente que el señor Ollantumala está muy preocupado por la conformación de esta comisión, que tendría que ser definitivamente presidida por la real oposición, no por sus aliados y A ver, cuénteme quiénes son los de la real oposición. La verdadera oposición es básicamente el fujimorismo, el aprismo y la bancada conformada por los diferentes congresistas que se han salido de diferentes partidos políticos justamente porque no estaban de acuerdo con esa. Bueno, con el PPC en algunos casos a veces sí, a veces no, y lo podemos ver a través de sus votaciones, ¿no? Muchas veces se oponen a algo y terminan votando a favor, entonces no se sabe, ¿no? Con el PPC no se sabe, por lo tanto no sabemos exactamente qué es lo que hará en este caso el PPC. Bueno, pero ayer, ¿cómo fue? ¿Ustedes dejaron sin quórum efectivamente al Congreso? Nosotros el secretario general del partido y además congresista Joaquín Ramírez hizo uso de la palabra exigiendo efectivamente las disculpas del caso. Se ha presentado una moción porque es la señora Ana María Solórzano la que debería además conminar al presidente a que pida disculpas, porque esta es una falta de respeto a una de las bancadas de oposición, a la bancada de oposición más numerosa dentro del Parlamento, y lo que le corresponde, le correspondería a la señora Ana María Solórzano como, lo firman justamente... Me imagino que los miembros de la bancada fujimorista. Los miembros de la bancada fujimorista igualmente lo firma el APRA, y lo firman también la bancada que conforma con ellos diferentes congresistas. Entonces, la señora Ana María Solórzano... ¿De Unión Regional? Nadie de otras bancadas. ¿Rosa Mavila? No, parece que ellos solo se ofuscan hacia ciertos comentarios de ciertas personas. Pero aquí lo que se exige es un respeto hacia la oposición, y por lo tanto la misma presidenta del Congreso debería exhortar al presidente de la República a que se disculpe. Pero ustedes van a poner como condición eso para... No, es que eso no lo dijimos en la conferencia de prensa. Nosotros hemos salido a la conferencia de prensa, y luego obviamente hemos tenido una discusión dentro de nuestra bancada sobre estos temas y un análisis acerca de este tema, y cuando estábamos en estas conversaciones ha salido la bancada de Gana Perú a echarle más leña al fuego, a apoyar las declaraciones
vergonzosas, por decirlo menos, del presidente de la República, y luego de eso se levantó la sesión. No nos olvidemos además de que la sesión igualmente iba a durar solo hasta las 2 de la tarde, porque el día de hoy tenemos una sesión con uno de los líderes chinos más importantes dentro del Parlamento. Por lo tanto, ya se sabía que la sesión iba a durar hasta temprano, entonces la presidenta decidió hoy día levantar la sesión, después de recibir a este personaje del gobierno chino, ¿va a tener otro desarrollo posterior? No, es este solamente es una punto sesión. Único de la, es punto único de la agenda. agenda. Como sabemos, el Pleno solo se reúne con agenda establecida y se tiene que llamar con determinado tiempo de anticipación. Por lo tanto, es solamente una ceremonia protocolar a la que obviamente asistiremos. Pero de aquí además, en adelante... además la misma presidenta del partido, la señora Keiko Fujimori, ha dicho perfectamente que nosotros vamos a regresar y que no hay ningún problema. Nosotros lo que hacemos y lo que hemos hecho es mostrar nuestra indignación ante estas declaraciones que no son en contra de la bancada fujimorista y no es en contra del partido de Fuerza Popular, es en contra de todos aquellos ciudadanos que han votado por el fujimorismo. Es una falta de respeto hacia el pueblo. No nos olvidemos que, a diferencia de los congresistas que representamos a quienes votaron por nosotros, el presidente de la República representa a la nación, es decir, representa a todos los peruanos, quienes votaron y quienes no votamos por él. Por lo tanto, esto se podría constituir además en un grave tema constitucional, ¿no? Porque la Constitución es clara cuando dice que él representa a la nación. Y, por ejemplo, el congresista Kenji Fujimori expresa a los que votaron por él cuando retruca lo que dice el presidente, diciéndole, y tu partido nace del silo de la El congresista Fujimori es un congresista que representa a sus votantes, más allá de lo que él pueda decir. Las personas votan, por ejemplo, como representante de Cecilia Chacón, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, y yo discuto mis argumentos en representación de esa gente que votó por mí, que piensa como yo. Entonces, no solamente por los votos, pero ¿cuántos votos preferenciales tuvo usted? Yo tuve casi 20.000 votos preferenciales. Usted no representa solamente a 20.000 personas. No, por eso te digo, en mi discurso, con lo que yo digo, represento a quienes supuestamente piensan como yo y expreso. El congresista expresa lo que sus votantes no pueden decir. Es por eso que somos 130 y tenemos diferentes ideologías, puntos de vista, maneras de discutir, ¿y a quién está expresando Kenji Fujimori cuando dice lo que dice? Me imagino justamente a aquellas personas fujimoristas, que son el voto duro del fujimorismo, que efectivamente se han sentido sumamente indignados por estas palabras, porque obviamente no tienen ningún sentido. Además, hace 15 años el fujimorismo dejó de ser gobierno y el señor Humala lo que está tratando es de desviar la atención con hechos del pasado, de hace más de 15 años, para poder tapar los actos de corrupción que lamentablemente estamos viendo en este momento y que al parecer existen indicios que las más altas esferas del poder, incluido el presidente y su esposa, estarían inmersos en este tema. Bueno, eso se tiene que investigar y se tiene que determinar. Por eso digo, digamos, supuestamente, no se puede... Yo, a diferencia de otros, lo he puesto en un tema condicional, porque obviamente se tiene que investigar, y para esa debería de ser la conformación de la comisión que el presidente Ollantumala ha frustrado con su accionar. Pero lo que ha hecho el presidente Humala no ha creado una crisis que va a ser imposible de superar en el Congreso, es decir, el trabajo congresal va a seguir. Por supuesto que va a seguir. El Congreso es un foro político y nosotros políticamente hemos respondido a sus palabras. Quien ha frustrado la conformación de este tema es él, y también la discusión de las medidas económicas. De manera que el pedido de disculpas es eso, es un pedido que ya verá el presidente si atiende o no atiende, pero no va a bloquear ningún tipo de iniciativa al interior del Congreso. Si tú ves las declaraciones de nuestro secretario general y luego los voceros del partido, en ningún momento han dicho, si es que no se disculpa... No, por eso, si lo hubiese dicho no se lo estaría preguntando. No, nosotros no vamos a condicionar nuestro trabajo y nuestra responsabilidad con el pueblo por las sandeces que pueda decir una persona. Ajá.
O sea que, como le decía, es un pedido, digamos, al éter, a ver Nosotros debemos de estar por encima de lo dicho por el presidente Ollanta Humala. Si él no sabe cuál es su papel, y lo lamentamos, nosotros sabemos perfectamente que el Congreso tiene que seguir trabajando y sesionando. La bancada lo ha respaldado, la bancada nacionalista, quiero decir, por lo menos públicamente, solemnemente. ¿En los pasadizos del Congreso, sin embargo, les dicen otra cosa? Sí, la verdad que se sienten, creo, muy avergonzados, como todos, porque tienen que defender lo indefendible, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los que están ahí parados, escuchando lo que dicen, se sienten avergonzados por estas declaraciones. ¿Pero porque está segura o lo sabe? Estoy segura, estoy segura porque, han venido y le han dicho porque algunos han dicho, ¿qué podemos hacer? No nos queda otra. Entonces, yo lamento mucho, realmente, que los hagan pasar por esta situación, y también que avalen, ¿no? Que muchos de ellos avalen algo que está mal, que está un presidente de Estado ante la prensa extranjera, que hable así de un partido político y que se refiera a él en los términos a los que se ha referido, demuestra definitivamente que no hay argumentos, demuestra definitivamente que no hay altura como gobernante ni como estadista, cosa que obviamente lamentamos porque el Perú no se merece eso. ¿Cree usted que finalmente se produzcan las disculpas del presidente Humala, con presidencia de que eso no vaya a bloquear? Mire, conforme hemos visto el comportamiento y el nivel en el que se maneja el presidente Ollanta Humala, personalmente, yo esperaría sentada para no cansarme, ¿no? Muy bien. Y decía usted que lo que ocurrió ayer, lo que se frustró ayer, no era, esto lo conversábamos fuera de cámara, no era el paquete económico que tiene que ver con la reducción de impuestos. Así es. Es una vez más el nivel que existe de desconocimiento en algunos casos. Si bien es cierto, la ministra Ana Jara con el ministro de Economía salieron a anunciar estas medidas, las han salido a anunciar porque se han aprobado en el Consejo de Ministros el día miércoles. Pero si ustedes revisan la página web del Congreso, no existe el texto porque todavía no ha sido ingresado. Aquello que se discutió, que se frustró ayer, fue la conformación de la Comisión Belaún del Ocio. Nada más, no tenía ningún paquete económico. Había un paquete económico anterior que básicamente son temas de reglamento sobre permisos y demás, pero el paquete sobre los impuestos y las reformas tributarias todavía no llega al Congreso. No solamente no está en agenda, no ha ingresado oficialmente al Congreso, por lo tanto nosotros los congresistas realmente no tenemos un texto que analizar puntualmente porque aún no existe. Nos hemos enterado, al igual que el resto de ciudadanos, a través de la conferencia de prensa de la Premier, a través de la prensa, etcétera, etcétera, pero estamos esperando justamente poder tenerlo en nuestras manos para hacer un análisis exhaustivo del tema. Bueno, esperemos que en la próxima sesión del Pleno pues se vean esos temas y sobre todo se conforme la comisión investigadora del caso Belaún del Ocio. Sobre todo si es que el presidente de la República no vuelve a frustrar nuevamente esta discusión que al parecer lo tiene muy preocupado. Muy bien, gracias a Cecilia Chacón por su presencia aquí esta mañana. Nosotros nos vamos hasta el lunes. Buenos días.